Este mural es parte de la remodelación de la costanera de Ancud, donde existió un barrio increíble, el barrio palafítico conocido como La Arena. Ese barrio palafítico, que tenía una superficie que abarcaba toda la playa de Fátima, prácticamente hasta muy cerca del puerto, fue destruido completamente por el mega tsunami de 1960. Como lo grafica vivamente el cuadro, aquí había mucho colorido, había mucha actividad, había ferias permanentes en que venían los pescadores, traían sus productos, se comerciaban directamente en la playa. Este cambio aquí fue cataclísmico. El barrio La Arena tenía una playa que en las bajamares podía desplayar 500 metros. Entonces las lanchas varaban y se hacían las ferias, como se hacían tradicionalmente en Chiloé, en la zona de playa. Todo este territorio, toda la bahía, toda la isla está 2 metros más abajo que en 1960. Entonces el paisaje cambió de una manera cataclísmica. Pero el mural refleja con mucha precisión, mucho sentimiento, la vida que se llevaba aquí, muy pujante, muy activa, muy tradicional, porque como ya lo vemos y sabemos, los palafitos reflejaban esa vida culturalmente ancestral de los chilotes, mitad pescadores, mitad campesinos. Había una particularidad especial, si se fijan en los detalles del mural. La trocha angosta del ferrocarril de Ancud a Castro hasta 1959 pasaba por entre las casas. El barrio palafito tenía casas por ambos lados, por el lado de tierra y el bordemar. Y el tren pasaba entre medio, hacía todo el giro por la bahía sur y llegaba hasta Lechagua, donde había un muelle desembarcadero. Entonces nos podemos imaginar que era un barrio que realmente tenía una actividad muy pujante en el Ancud bordemarino antes de 1960. El terremoto terminó con el tren de Chiloé. El tren de Chiloé, que se había iniciado en 1912, terminó prácticamente el 60. El terremoto es el golpe de gracia a este trencito que corría entre Lechagua y Castro. Fue justamente el fin de este pequeño trencito de trocha angosta. Y además de eso, las comunicaciones eran prácticamente por barco. Los vapores siempre fueron, y las lanchas, veleras, fueron cierto el transporte de esa época. En los 60 está muy marcado por los vapores que corrían por pequeños puertos de Chiloé y también hacían el cabotaje mayor. Todavía hay mucha gente que está viva y que vivió esa experiencia que fue tan traumática que les dividió el mundo o el tiempo entre el antes y después del terremoto, y por lo tanto nunca han dejado de contarla como tal vez la experiencia más remecedora y la experiencia que les transformó la vida. Entonces es muy frágil el tiempo. Lo que más recuerdo del relato de mis padres es eso, de que era un domingo como cualquiera, que estaban haciendo una sobremesa como cualquiera, como cualquier día, y viene este mazazo, ¿sí? o este corte en que se les divide el mundo en dos. Entonces pienso, si eso puede ocurrir en cualquier momento y uno no tiene ninguna participación, es un acto de la naturaleza en el que no hay nada que se pueda hacer, ¿cierto? Yo creo que si eso ocurre, es mejor que uno esté viviendo el minuto que le toca vivir lo más plenamente que pueda. Esa idea de la fragilidad a mí me parece que es muy interesante de transmitir. Que el terremoto más grande del mundo, ¿cierto? El más fuerte y todo, había sido fundamentalmente Valdivia, la más, como diríamos, afectada, ¿no? Pero el relato que yo tenía de mis padres en Chiloé, de los tíos, de
de la gente fue tan impactante que en realidad a mí me quedó mucho más grabado eso que las conversaciones de la gente que hablaba en Valdivia, que era siempre ya más lejano el nexo de la palabra, de la voz que narraba, ya era de segundas y terceras personas. En cambio, lo que yo escuchaba aquí en Chiloé era de primera persona, de los que lo habían vivido, y eso le daba otra estatura a las palabras. Donde traemos como siempre la música que gusta a quienes tienen de los 40 para arriba. Siempre tenemos música, comentarios, consejos, de todo un poco. A mí me tocó en Castro. Vivíamos en la calle Esmeralda y estábamos conversando porque el día anterior, por primera vez, iba a tener 18 años y me habían dado permiso para ir con una amiga a las ramadas. Hasta esa fecha nunca nos daban permiso para ese tipo de cosas. Y fui con una amiga que se llamaba Luisa Pérez. Y al otro día, cuando sucedió el terremoto en la región del Biobío y Valdivia, comentábamos porque teníamos una radio, estaban pasando las noticias, estábamos en la casa. No, si acá no pasa nada, en Chiloé nunca ha habido un terremoto. Y escuchábamos que seguían encontrando cadáveres y qué sé yo, y aquí no pasa nada. Cuando en eso, el primer sacudón. Y yo me acuerdo que mis hermanos partieron atrás por el patio y mi mamá salió para ir por los cabros que estaban en el liceo jugando. Y ella dice que cuando sale, empieza, como decía aquí mi amigo Gustavo, a partirse la tierra en la calle. Personalmente, a mí me tocó terremoto estar en un teatro que tenía en Q, que se llamaba el Teatro Splendid. La gente también, que como era día domingo, aprovechaba de ir en este teatro, le llamábamos nosotros, ese tiempo no se llamaba cine. Murió una de las dos personas que murieron solamente aquí en Ancú por efecto del terremoto. El resto, las decenas de personas que murieron, fue producto del maremoto. Porque la gente, como no había experiencia de terremoto, la gente se empezó a embarcar en tantas lanchas que habían. La lancha Gloria especial. Botes fueron más a medio con el propósito de, como digo, de escaparse de la tierra, que claro, era una cosa espantosa porque el terremoto duró 5 minutos. Los recuerdos míos no son un terremoto cualesquiera como ha vivido todo el mundo. El recuerdo mío es, a mí mi abuelita me preparó 2 meses más o menos para todo esto. Ahora yo hasta el día de hoy me pregunto ella cómo supo. Ella me preparó todo lo que iba a pasar. Y todos los días ella me decía, mira, viene un movimiento de tierra muy, muy fuerte, después viene una salida de mar, pero tú no te asustes porque es normal. Y siempre lo estuve repitiendo mucho tiempo, porque a ella le gustaba contarme cuentos e historias a mí. Entonces era tanto el tiempo que ella me la fue repitiendo que yo me las creí todas. Entonces cuando empezó todo ella me dijo, dame a mí el niño y tú fírmate donde puedas. Y yo corrí, me firmé en una estaca a la orilla de un cerco y el movimiento de tierra era de este a oeste, era así el movimiento de tierra, muy muy fuerte. No es como uno cree que es así, era así el movimiento de tierra, muy muy fuerte. Y yo veía cómo en el cerro la tierra se partía
y se tragaban los animales y las casas se movían todo. Entonces, después cuando ya pasó todo esto, mucha gente se fue a refugiar al mar en botes. Y mi tío, que era el papá de mis primitos, quiso hacer lo mismo. Me llevó a mí con todos los niños chicos a ponernos un bote. Y la abuela le gritaba, no, porque ahora va a subir al mar. Entonces él decía, pero ¿cómo puede ser tanta desgracia? ¿Ves lo que está pasando y tú quieres que va a subir el mar? Hijo, sí, le decía ella, el mar va a subir. Tú no te puedes ir al mar. Y al final mi abuela tuvo que enojarse muy, muy feo para que mi tío obedezca y nos trajo todos hacia tierra. Estábamos aquí en Ancud, en esta misma casa. Claro, ahí va a la una, el día 22 pero a la una no, y tanto, comenzó la tembladera. Pero no habían casas así por acá a los alrededores. No, Esto eran puras pampas. Entonces nosotros cuando salimos como a las 5, acá afuera al patio, vimos las casas que iban nadando por la bahía, porque se veía de acá la bahía. Ahora usted sale, ve puras casas. Pues de aquí afuera se veía como una población la bahía de Ancud, porque todo el barrio, desde el muelle para allá, usted tiene que conocer ya eso, y la situación. Donde está la avenida Costanera, había casi una cuadra para adentro, para el mar. La calle Serrano se llamaba. Yo conozco después porque ahí hacían servicios, recorríamos, y eso desapareció todo. Entonces esas casas flotaban en la bahía como a las 4 o 5 de la tarde. Las 5 estaba lleno de casas. Cuando llegamos abajo, la plaza, bajando donde nosotros vivíamos, bajamos como 4 cuadras más o menos. Íbamos llegando al muelle, cuando unas casas iban flotando en el mar, con unos remolinos en el mar, que era como increíble, o sea, por todos lados el mar vivía, se hacía remolinos, saltaba el mar y todo. Y veíamos cómo un montón de tablas esparcidas en el mar y unos perritos pisados sobre hasta unas gallinas pisadas sobre las tablas y gatos, de todo, y unas casas que pasaban al frente nuestro y unos que iban en el mirador de la casa. Me acuerdo yo, un señor más que todo levantó su pañuelito y nos decía adiós, nos gritaba adiós, y así mucha gente. Así que estábamos en eso cuando de repente la lancha Gloria, lo vemos desaparecer, la lancha Carabinero, como con 30 chalupas que había auxiliar, lo tragó el mar. Nuestra cultura dice que es una lucha constante entre las serpientes míticas, pues, Coicoi y Trem. Y cada vez que luchan estas dos fuerzas antagónicas, se produce este fenómeno de temblor y de anegamiento. Y precisamente se cree que los relatos fundacionales mapuche dicen que así nació el universo, el Wallmapu, con una terrible lucha entre Tren y Coicoi Bilú. Hubo un ruido subterráneo como cuando pasa un tren y un movimiento muy fuerte, y su papá, mi abuelo, Juan Antipani, dijo: me voy, hijos, me voy, porque andaban en bote, y tomó su bote y se fue al centro del mar. Y mi padre quedó en tierra, pero dijo que no se podía sostener en pie, que la tierra se movía como con olas. Y duró muchísimo tiempo. Y cuando el agua volvió a retirarse, se llevó todo lo que pilló a su paso. Y eso cambió la estructura de la zona de Compu. Ahí había un cementerio al lado de la cancha, y se fueron muchas tumbas, los llevó al mar, al río. Mi papá en Compu y mi mamá en Díaz Lira, que queda al frente. Y ella dice que estaba en su casa con sus papás
y crujió la casa así muy fuerte y salieron todos afuera de la casa y su papá, que era mi abuelo, Pedro Yarzo, él se puso a rezar, se afirmó en un poste del cerco y empezó a hacer oraciones cristianas, católicas, a cantar un tema que se llama el Trisagio, que es un tema antiguo que me imagino que trajeron los jesuitas acá a la zona cuando evangelizaron, y él cantaba eso como para aplacar el remesón. Una etapa antes del terremoto y también después costó mucho la gente para que pueda levantarse económicamente y pueda instalarse en este lugar. La vida era muy difícil. En esos años todavía no había camino. Todo el trayecto se hacía a través del lago Cucao. Muchas veces amanecimos ahí en el lago porque eran embarcaciones de madera con motores muy antiguos, que generalmente en un viaje de 2 horas con personas adentro, con mucha carga, producía también retrasos, panas y a veces también el clima. Y cuando vino el sacudón, el terremoto, y yo me acuerdo que, claro, tratamos de salir del fogón, porque nosotros corrimos un mallín así, cuando fue el terremoto, y entonces empezó a abrirse la tierra, y así se juntaban y saltaba el agua para arriba, porque ese es un bajo, pues ahí en el bajo en Rahue. Y pasó, sería sus 15 minutos, 20 minutos, cuando de repente miro para abajo el mar. Se vino de un viaje. Una ola venía por el río y la otra se botó derecho unos cerros de arena que había, de duna. Y se juntó justo en la casa donde estábamos nosotros. Se juntaron las 2 olas. Y se levantó un campanario así de, por lo menos sería unos 10, 15 metros de altura, pues y ese se largó sobre la casa. Y de ahí ya no lo vi más la casa ya, pues nosotros íbamos corriendo, pues corrimos como 1 kilómetro y tanto. Y cuando ya vimos que el mar no alcanzó, nosotros nos corrimos, nos salimos un poquito del río, nos tiramos un poquito de arriba. Y ahí ya no supimos más, vino la ola y no. Y claro, yo llevaba a Armando porque murió, y la Norma, mi hermana que era 2 años mayor que a mí, llevaba a la Gladys, igual murió. Eran chicos medianos, pues 2 años y 4 años. Y cuando yo me di cuenta, claro, yo por ejemplo, cuando llegó el mar, tragaba cuestiones de barro, tragaba de todo. Yo decía, yo pedía que muera, porque estaba sufriendo por cualquier cantidad. Y de repente me doy cuenta que ya estaba arriba de un árbol, más o menos como 7 metros de altura. Me prendí para arriba, me fui. Claro, sí, yo tenía 11 años cuando fue el terremoto del año 60. Y justamente estábamos en el pueblito ahí con otro jovencito jugando al fútbol ahí al lado de la iglesia. Vino el terremoto que nadie quedó en pie. Y entonces quedamos ahí, algunas casas cayeron con el terremoto y la gente quedó indecisa, no sabía qué hacer. Cuando de repente aparece un caballero corriendo a caballo por la parte como quien va a la playa y gritando que se viene el mar. Y ahí empezamos a arrancar todo. Ya. Y yo tenía un caballito y aproveché de montar con un tío y corrimos hacia la parte alta. Y ahí se vino por el río y se empezó a meter y llegó acá donde está el cruce de camino, entre el camino que viene de Bullinco y llega a Cucao. En esa zona empezó a esparramarse el agua y empezó a barrer con todas las casas que había. Claro, y nosotros mirando de arriba al cerro vimos cómo flotaban las casas y se las llevaba y las traía hacia el lago. Se quedó en Ancud porque ella estaba esperando a nuestra hermana que estaba por nacer. Ella nació 15, 20 días después del terremoto. Y el terremoto nos pilló saliendo de Ancud, en una calle que hoy día para los ancuditanos conocen, calle Goicolea con Aníbal Pinto.
en donde en el momento de que empieza el terremoto, estacionamos la camioneta ahí y mi papá rápidamente corre hacia nuestra casa, que está a unas 5 cuadras, 6 cuadras de donde estacionamos, más o menos, porque para ir a estar con mi madre. Yo tengo familia en Maullín, mi abuela era de allá y mi tío, un tío que estudiaba en la Universidad en Concepción, justo ese día domingo la vino a ver y a las 3 de la tarde mi abuela estaba durmiendo, feliz de la vida, y de repente mi tío la va a sacar de la casa y la salva en realidad, porque si no se hubiera muerto. La casa de ella desapareció, el mar cuando subió por el río Maullín, se comió la mitad de la casa. Así que ahí la gente corrió a un cerro que hay, murió mucha gente, mucha, y las casas totalmente destruidas, totalmente destruidas. Y ahí vimos las olas, la primera ola, después la segunda y la tercera. Nos quedamos ahí mucho rato en el patio de nuestra casa. Y ahí vimos cómo la costanera desapareció, gente arriba de los techos, gritando. Yo recuerdo eso porque fue era impactante. Mientras mi papá, al día siguiente, cuando ya se calmó un poco la cosa, bajó a ver los destrozos que habían pasado. Vinieron 2, 3 olas, ¿cuántas fueron? Que llegaron hasta el segundo piso de nuestra casa. Y en el primer piso eran locales comerciales. Y eso barrió con todo, absolutamente con todo. Línea blanca, todo, absolutamente todo. Yo la primera vez que vi a mi padre llorar así terrible fue justamente en esos días porque perdimos absolutamente todo. Todo. Y fue difícil levantarse, le costó casi 10 años. Lo más triste de todo, que a Chiloé lo dieron, antes de las ayudas, lo dieron por desaparecido. Dijeron Chiloé, las noticias en el mundo, Chiloé desapareció. Y claro, si Chiloé se hundió 1,5 metros, se hundió 1,5 metros. El mar hoy día cubre terrenos que antes eran terrenos cultivables y todo hoy día están bajo el mar. Entonces Chiloé lo dieron por desaparecido. Y se ignoró a Chiloé hasta que descubrieron, no sé de qué manera, fue cuando se incorporó en la plaza, llegó la luz eléctrica, se instaló un motor y empezó a salir el telégrafo en eso. Y se comunicó, no, Chiloé todavía hay vida, hay pueblos que quedaron en pie. Mire lo que le estoy contando. Quedaron en pie y empezaron a llegar de todas partes. Chiloé, entonces todavía hay vida, vamos a llegar con alimentos, van a llegar con helicópteros y vamos a ir tirando donde no podemos bajar y todo eso. Algunos padres fueron a buscar a su hijo en Cuba a caballo de acá, otros fueron a pie y todos tratando de recuperar la vida. El que estaba vivo había que irlo a buscar. Después las casas que eran más viejitas que le llamábamos, uno ya no se animaba a dormir en esas casas, quedarse dormido tampoco.
nosotros con otros vecinos arriba, mi papá hicieron una casita en el campo y ahí nos íbamos a dormir en las noches, porque pasó mucho tiempo que siempre seguía temblando. Entonces nadie queríamos quedar en nuestras casas de tomar un sueño profundo. Así que íbamos a dormir en una ranchita que había y al otro día acá nos íbamos a nuestras casas. Pero en la noche se juntábamos 2 familias o 3 y dormíamos ahí todos afuera en el campo. Entré a Carabineros queriendo el uniforme de la institución. Y la historia que conozco además de cerca es la famosa lancha Gloria, que fue un orgullo para nosotros, la lancha Carabineros, que se hundió ese día del terremoto, con el cabo José Miguel Vergara Díaz, y él fue tan leal a sus servicios que cuando pasó un poco el movimiento telúrico, él se fue a su lancha para asegurarla, y como era una lancha que ofrecía seguridad, se le amarraron demasiados botes pesqueros que estaban llenos de ellos, estaban en el muelle y se amarraron a la lancha Gloria. Para que lo saben, la lancha Gloria se hizo a la mar, se echó a medio, pero no se pudo con tanto bote, y lo pegó la segunda o tercera ola y la dio vuelta. Después apareció en la isla Cochino, se lo ubican, ahí aparecieron los restos de la lancha Gloria. Y el cabo motorista apareció después de un mes en la playa de Mochico, fue Huicha. Por ahí apareció el cabo, el motorista de la lancha. Castro, mayo 22 de 1960. Hoy, siendo las 3:05 de la tarde de un día de sol, se produjo un inesperado terremoto nunca antes sentido en el país, ni aún en el mundo entero, según opinión de los sismólogos, siendo del grado 10 a 11 de la escala internacional, cuando aún no se reponían los habitantes y sin constatar los estragos producidos por el terrible sismo, se dio la voz de alarma de incendio de la calle Thompson. La destrucción que fue provocada aquí en Calle Blanco fue por el incendio, que fue a la misma noche del terremoto. Comenzó un incendio desde acá, desde la esquina hasta la mitad de Calle Blanco. Y después al otro día, en la tarde, comienza el otro incendio que es en la calle Thompson, que la destruye completa por ambos lados. Y ahí, donde hoy día se encuentra el Serviestado, hasta ahí tuvieron que desmoronar ese edificio con dinamita a los bomberos, para que no se siguiera expandiendo el incendio. No obstante, pese a nuestro titánico esfuerzo, se quemaron las casas de las siguientes personas: señores Marcos Perales, ocupada por don Domingo Yurac, Eulogio Yarzún, Sixto Cárcamo, Alberto Paredes, Liborio Barrientos, sucesión Ramón Uribe, Manuel García, César García Mancilla, René Ruiz, Vitalia Canobra, parte sucesión Rifar, total 12 casas. Se deja constancia que en el ánimo de atajar la propagación del fuego, el capitán infrascrito ordenó, después de lanzar la única granada de mano existente, sin resultado, dinamitar la propiedad Uribe. ¿Qué hizo la gente? Bueno, mi mamá volvió con mis hermanos y ¿qué hicimos? Agarramos unos colchones y toda la gente empezó a hacer carpas en la plaza. Porque empezó a pasar carabineros, bomberos, que no nos podíamos quedar en las casas. Entonces en la plaza de armas nos juntamos a veces con gente que ni conocíamos. Yo me acuerdo un caballero de acá de Ancud que iba a vender cosas a Castro, se instaló adentro de la carpa nuestra. Y yo digo, carpas que hacíamos con las sábanas, con las cubrecamas, con eso se hicieron las carpas. Lo que pasa es que en el campamento de la plaza llegaba gente de todos los, o sea, gente de plata, o sea, los comerciantes más importantes se juntaban con la gente que venía de las poblaciones, del campo, y todos convivían en una olla común. Eso fue llamativo, eso lo conté yo que fue importante. En el tiempo del terremoto, nosotros hicimos comedores ahí en la plaza nomás, a la gente, porque, ¿qué te cuento? Se quemó todo blanco, todo cerrado, entonces quedaron un montón de gente sin casa, y además no había comestible. Mira, alimentamos, no sé si 100, 200, 300 personas. Y ahí vino después, posteriormente, el terremoto, vino el incendio grande. Pero fue feroz ese incendio. Y cuando estaba la casa del frente quemándose, empezó a quemarse la mía. Empezaron a partirse los vidrios, pero toda la quinta compañía de bomberos estaba aquí.
me encuentro con un bombero que vivía en una casa al lado de donde empezó el incendio. Él tomaba la pensión, tenía una pieza gigante, soltero, pero se llama, y todavía vive, Emilio Barría Ojeda, y vive en Ancud, bombero él aquí. Y llega a ayudarme. Yo le dije, ¿qué estás haciendo y tus cosas? No, huevón, me dijo, te vengo a ayudar, me dijo, porque lo perdí todo. Y él, después de eso, viene a tenderme la mano. Era para llorar en ese momento, era para llorar de emoción porque él no había podido salvar sus cosas y venía a servirme a mí. Ante tan tremenda desgracia, se ordenó al cuerpo de bomberos la guardia permanente de todo el voluntariado, recorriendo la ciudad por turnos. Se confecciona el presente parte para continuar más adelante. Capitán Guillermo Águila Soto, ayudante Humberto Molina Bustamante, Segunda Compañía Cuerpo de Bomberos de Castro, Bomba, Chiloé, España. Nota del libro de novedades del folio 109-111, registro 72, 22 de mayo de 1960.